Sí, todas formas 5 minutitos ¿hasta antes, qué hora tengo? Vale. hasta menos 10. Usted hágame una señal, si puedo ir muy Cuando rápido o queden muy 5 lento. minutitos Vale, o sea, es para hasta que y vaya... 50. Vale, me lo pongo aquí. Sala Está. 66, cabrón, no 6. Tío, si es que... En el plan, te lo digo en serio. Bueno, pues buenos días. La verdad es que me sorprende que hayáis venido tantos porque al final, erróneamente, no sé por qué, a Stream o los fabricantes de switches y de access point no se nos considera tanto metidos en la seguridad, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor con esas charlas tan atractivas que hay allí, pues, me sorprende esto. Pero bueno, la verdad es que sí que somos parte muy importante en lo que es la seguridad de la red. Somos probablemente, a mi entender, somos quizá la parte más importante que hay, porque todos los que estáis aquí, que seguro que sabéis muchísimo más de seguridad que yo, pues sabréis que muchas veces el perímetro es importante, pero cuando alguien se te mete dentro, el gestionar eso pues es todavía aún más importante. Pero bueno, como os comentaba, yo soy Víctor Oporto, soy ingeniero preventa de Stream Networks. No sé cuántos de vosotros conocéis Stream. Stream es él, ¿alguno más? Él es mi compañero Luis. A lo mejor por eso conoce Stream. Seguramente si os digo, pues yo qué sé, ¿qué hay? No sé si la Super Bowl la conocéis, ¿no? Todos lo conocéis. Bueno, pues Stream es la empresa que pone los puntos de acceso en la Super Bowl. Conocéis también, por y la NHL, todos los estadios en Estados Unidos. NFL, perdón. Sí, es que mi primera charla, perdonadme. Y la NFL, todo lo que son los puntos de acceso de los estadios los ponemos nosotros. Somos una empresa muy potente en cuanto a lo que es fabricación de switches, en cuanto a lo que es soluciones de seguridad para la LAN, y bueno, de hecho esto nos lleva a Gartner. Gartner es una manera de... Gartner de lo que se encarga es de una manera agnóstica evaluar a cada uno de los fabricantes que hay en el mercado de determinadas cosas. Hace más cosas, luego veréis que, por ejemplo, la definición de UZTNA es de Gartner, y luego os digo lo que implica para nosotros desde la perspectiva de red lo que es el UZTNA. Entonces, Gartner lo que ha hecho ha sido ponernos en, digamos, en un tercer lugar, o lo que ahora sería un segundo lugar, porque Juniper y HP, a Cisco y a Aruba, seguro que sí que los conocéis, pues nosotros estamos incluso por encima de Cisco, encima de Aruba, Forti y demás, en todo lo que es la parte de red, ¿vale? ¿Qué es lo que destaca Gartner de nosotros? Pues lo que veis ahí. Gartner nos ha dado este galardón por 6 años, dice, sois líderes en el mercado. O sea, ya os digo que imaginaos si hiciéramos las cosas mal o si nuestra marca no tuviera la fuerza que tiene, pues no estaríamos, lo que os decía antes, haciendo todo lo que es la Super Bowl, grandes eventos, aquí en España, pues Corte Inglés, grandes empresas, aunque vosotros no lo sepáis, están trabajando con nuestra infraestructura, ¿vale? ¿Qué es lo que destaca de nosotros? Pues que somos muy buenos automatizando cosas, somos muy seguros, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sobre todo por poneros en situación, nosotros de lo que vivimos, lo que nos hace venir aquí y lo que nos paga la nómina a fin de mes a los que estamos aquí, ¿vale? A Luis y a mí, unos cuantos más que hay en la oficina, es esto, todo lo que son switches, todo lo que es wireless y luego el ecosistema que hay alrededor. También trabajamos con soluciones SD-WAN. Nuestras soluciones de SD-WAN están muy asociadas a lo que es la calidad del usuario, ¿vale? Y tenemos una solución que es el Universal ZTNA, ¿vale? ¿Qué es el Universal ZTNA? Bueno, pues nosotros hemos sacado al mercado, dado que tenemos acceso al switch y dado que tenemos acceso a la AP y dado que tenemos una cloud, que ahora os voy a explicar lo buena que es, hemos sacado un producto que nos permite instalar un radius en la red, que nos permite integrarnos con un IDP, y que ese producto, ese radius en la red, ese IDP, esa infraestructura que hay en la red, sirva para autenticar y para dar un perfil determinado a un usuario, tanto esté en su casa como esté en la oficina, ¿vale? Entonces es un producto bastante novedoso.
Entiendo que la mayor parte de los que estáis aquí os dedicáis a la seguridad, pues os voy a enseñar algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Esto es un foro de seguridad, pero cuando vamos a un foro de red, fijaos una cosa. Preguntamos, oye, ¿dónde crees que es más importante automatizar la red? Y te dicen, en la creación de la red, que es poner los switches, conectar los cables y demás. El 8% dijo eso, el 25% es cuando creamos los servicios, ¿vale? Y dice, cuando creamos los servicios es cuando montamos una VLAN, cuando ponemos una red, una subred, IP y demás. Y el resto dicen durante la operación, que es, se me ha caído esto, se levanta esto. ¿Sabéis cuánta gente de red dijimos que era importante dar de alta usuarios? Ninguno, o sea, ninguno consideró que fuera dar de alta usuarios. O sea, daos cuenta la diferencia que hay entre lo que es un foro técnico de seguridad con un foro técnico de red. Descuidamos muchísimo esa parte, ¿vale? Se descuida generalmente. Pero bueno, decíroslo a modo de curiosidad que hay muchísimo recorrido ahí todavía por parte de la gente de red, y ahí es donde nosotros hemos querido entrar con nuestra solución. Antes de nada, pues contaros que Stream es trabajamos con lo que son plataformas de gestión que son on-premise, ¿vale? Tú despliegas tu plataforma de gestión en tu domicilio, en un NUC y demás, y puedes trabajar, pero quizá uno de nuestros mayores valores es es que tenemos desplegada nuestra plataforma en la nube, en los diferentes hiperescalares. Nosotros tenemos muchísimos data centers, que realmente lo que estamos haciendo es reutilizar los hiperescalares habituales, que son Google, que son Azure y que es Amazon, ¿vale? Y ahí es donde vamos desplegando nuestra infraestructura. Esto es importante, ¿por qué? Porque hemos creado como dos niveles de data center, sobre todo pensando en temas de seguridad, de confidencialidad, de quién guarda el dato y demás. Entonces, hay dos niveles. Stream ha definido que hay un data center global y luego tenemos data centers regionales. Por supuesto, no se nos puede olvidar que tenemos Zaragoza también, que es Amazon, que hace bien poquito pues lo hemos dado de alta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que os voy a contar de LuzTNA? Pues sencillo. Nosotros lo que hacemos es, creamos ese Global Data Center donde vamos a almacenar todas las versiones de actualización, los portales, digamos el frontend, ¿vale? Pero luego todo lo que son los datos anonimizados de nuestros clientes, la telemetría, por ejemplo, porque también somos muy buenos en telemetría, los datos que recogemos y demás los almacenamos localmente. En este caso los almacenaríamos en el data center de Amazon en España, teniendo en cuenta que hay una redundancia. Si habéis trabajado con la parte de cloud, sabéis todo lo que son pues, las zonas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra guerra. Somos por no decir de los muy pocos proveedores y sobre todo de hardware que trabajamos de esta manera. Tenemos certificaciones ISO, la 27001, por ejemplo, que no suele tener casi nadie. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando llegamos a la nube, nosotros no decimos, oye, la nube nos protege, sino que añadimos una capa adicional de protección propia nuestra, ¿vale? No heredamos las propias certificaciones del hiperescalar, sino que generamos las nuestras propias. Entonces, pues, nuestros procesos suelen funcionar así. Hacemos anónimos los datos, los almacenamos, solamente hay 15 personas que pueden acceder a determinados datos, ¿vale? Que encima son anónimos, y luego repetimos el proceso para hacerlo seguro. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que toda nuestra red es muy segura, que trabaja en diferentes plataformas y que aparte de la propia seguridad de la cloud, le metemos una capa adicional, ¿vale? ¿Qué es importante? A partir de ahora ya se empieza a hablar un poco más de LuzTNA, pero ¿qué es importante para nosotros? Cuando tenemos que asociar, a mí me dicen, define con una palabra stream, ¿vale? Define con una palabra stream. Yo digo, sencillez, y lo digo en serio, O sea, nos rompemos la cabeza absolutamente todos, del primero al último, para que el producto que llegue al final sea un producto sencillo, un producto... luego, si queréis, fuera de la charla, os enseño uno de nuestros paneles de supervisión y os garantizo al 100%, y me juego lo que queráis, que cualquiera de vosotros os enseño mi panel y sabéis decirme si hay una red que está teniendo problemas, qué problemas tiene y dónde. ¿Por qué? Porque somos sencillos, ¿vale? Entonces, a pesar de todo lo que pueda parecer de aquí a allá, no todo es inteligencia artificial,
¿Por qué? Porque también trabajamos con Data Science, con otros valores, trabajamos con SNMP, con cosas clásicas y demás, pero sí estamos orientados a lo que es la inteligencia artificial. Tenemos nuestro módulo de inteligencia artificial que en un momento dado nos puede prever, por ejemplo, si se nos va a estropear un latiguillo o si va a haber un problema con el wifi, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos porque recibimos telemetría de varios millones de dispositivos, los analizamos, anonimizamos de nuevo, os cuento, y luego preveemos según los patrones qué va a pasar. Pero antes de todo eso, ¿por qué hacemos esto? Vuelvo a deciros, joder, seguramente los que estáis aquí, yo no lo sé, pero seguramente todos trabajáis en seguridad, yo trabajo en red. Cada vez a la gente de seguridad le piden que sepa más de red, a los de red nos piden que sepamos más de seguridad. Cada vez nos piden que sepamos a todos más de programación y que sepamos, ¿vale? Como decía un amigo y mozo de almacén, ¿no? Dice, ya te van a poner, queremos un CCIE, un JNCIE, un no sé qué tal, que son certificaciones de redes, y dice, y aparte, pues que hagas todas estas 4000 cosas, ¿no? Entonces, es la realidad del mercado, es lo que tenemos, o sea, tú al final puedes hacerlo, pero de la misma manera que hace 20 años, que algunos seréis muy jóvenes, los teléfonos que teníamos pues hacían determinadas cosas y este hace muchísimas cosas más, pues a día de hoy nuestra tecnología puede hacer muchísimas más cosas y ayudarnos, y esa es la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo Stream? Está diciendo, joder, pues oye, vamos a empezar a facilitarle la vida a la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo cosas simples, sencillas, intuitivas, que tú lo arranques. Vosotros cuando cogéis un iPhone, lo primero que hacéis, dice, joder, a mí yo siempre he sido Android, me ha caído esto, y digo, joder, qué sencillo es esto, ¿no? Es intuitivo, te das cuenta que se lo des a quien se lo des, ya sabe operarlo, pues nuestros productos siguen esa línea. Y entonces, lo que trabajamos es en eso, en hacer las cosas sencillas, hacer las cosas simples. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Que ¿cuál es la mejor estrategia de seguridad en el acceso? ¿Vale? O sea, está claro. Por supuesto, por supuesto. De hecho, para llamar la atención, la próxima vez que haga una charla de estas, me voy a poner aquí una, o voy a ponerme un vídeo o cualquier cosa para que digáis, mira qué pringado. Joder, pero esto es la realidad, ¿no? No sé si vosotros habréis visto, llegas a un sitio y dices, venga, va, 500.000 euros en firewall, no sé qué, un ZTNA tal, y haces así y de repente ves un POSIT y dices, hostia, ahí está todo, ¿no? Entonces es curioso porque te pones a mirar esto y dices, joder, el día de la contraseña, el 20% de los españoles usa siempre las mismas claves, ¿vale? Y digo, ostras, esto es rompedor, ¿no? Y dice, ataques de phishing, cómo van creciendo, y luego todo lo que son cifras que, ¿para qué os voy a decir que las podéis leer? Y luego encima os las conocéis seguramente mejor que yo. Pero daos cuenta la fragilidad de cualquier sistema, que al final es lo que siempre dicen, ¿no? El eslabón más débil es el POSIT. Tú vas con un POSIT y si no, metes la cabeza, es lo más sencillo. Además, vosotros como expertos en seguridad utilizaréis técnicas avanzadas. Yo utilizo la técnica rústica de te doy con un router o me dice las contraseñas, ¿sabes? O vigilar o poner una cámara, son cosas más rústicas y funcionan, créanme. Entonces, bueno, al final es eso, es como ingeniería social, no, el palo de toda la vida. Bueno, el caso es que la mejor estrategia, ¿cuál es? Denegar cualquier tipo de acceso, ¿no? Es decir, aquí no entra nadie, ¿vale? Eso es lo que se llama el Zero Trust Network Access. Es un término que ha acuñado Gartner, esos que evalúan de manera agnóstica y dicen, estos son los mejores, ¿por qué? Pues por esto, esto y esto, y encima porque lo dicen los clientes. Pues llegó Gartner y dijo, aquí lo que vamos a hacer es, aquí no entra nadie. Entonces, no tienes acceso a absolutamente nada de la red. Tú llegas con un latiguillo y no te puedes conectar a ningún sitio. Joder, vaya putada para muchos, ¿no? Porque eso lo que te va a suponer es que cada persona que vaya accediendo le tienes que ir concediendo permisos. Menudo rollo. Y aparece que tenemos las siguientes gaps. El acceso es además a nivel de dispositivo de red. ¿Y qué pasa cuando pinchas un IoT? Pones una bombilla y le haces un SSH a la bombilla, un telnet, y de repente te sale un prompt y le puedes meter comandos a una bombilla. Eso, ostras, ¿esto qué es? O con los accesos a invitados. ¿Os dais cuenta? Empieza la complejidad esa que os decía, ¿no? Y donde Stream dice, ostras, esto no solo tenemos que sacar un producto, sino que encima lo tenemos que hacer fácil, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace muy bien el ZTNA? Pues eso, que es la identidad y el contexto, es decir, que te autoriza de una manera si estás en un sitio, en una cafetería, en tu casa y demás,
puedes montar el típico túnel, puedes hacerse gestión de acceso por aplicación y acceso a las aplicaciones. Supongo que la mayor parte de vosotros tenéis acceso por túneles, por VPNs y demás, ¿vale? No sé si alguno conoce el My Apps de Microsoft, que te muestra como una especie de panel en el que te habilita lo que son diferentes iconos para que accedas a las aplicaciones, ¿vale? Son dos maneras de hacerlo. ¿Cómo se implantan todas estas políticas? Pues mira, dentro de lo que es la oficina, no sé si conocéis 802.1x, lo que es un protocolo, que es cuando tú pinchas un cable o cuando te autenticas con una AP, lo que estás trabajando es con 802.1x. En algún lado está la contraseña, entre medias hay una serie de mecanismos de un suplicante, hay un protocolo montado para que tú llegues a un usuario, una contraseña se valide y se le den una serie de privilegios a esa persona, ¿vale? Eso es lo que hacemos en la oficina. Esto tú cuando llegas a la oficina, si está bien desplegado, si hay un NAC y si se ha configurado bien, esto es lo que se hace. Esto es difícilmente mantenible, ¿vale? Para eso surgen, por ejemplo, los IDPs en Azure, el Persona ID, me parece, que es un sitio donde metes usuario contraseña, donde se termina desembocando todo esto, ¿vale? Al final hay que hacer muchas altas, muchas bajas, mantener esto es tedioso y demás. Y por otro lado, para trabajar con un ZTNA tenemos las VPNs. ¿Qué pasa con un VPN? Yo, por ejemplo, me conecto a mi casa, monto la VPN, me engancho a Spotify porque no sé trabajar sin música, yo no sé vosotros, o me pongo a ver YouTube, ¿por qué? Porque estudio con YouTube, o sea, el 60% de mi formación es YouTube, es así, y resulta que todo mi tráfico se lo estoy mandando a mi oficina, que está en Estados Unidos, o vete tú a saber dónde está, ¿vale? Eso es lo que hacemos con la VPN. ¿Y qué es lo que suele suceder también? Tú tienes un terminador de túneles allí, o tienes lo que sea, tienes un firewall también, que es contra el que se monta el túnel. Una vez llegas allí, ¿qué haces? Pues o le limitas con reglas de firewall, o le pones barreras y demás. Entonces es bastante más complejo el defenderse de eso. Entonces, ahora claro, vengo yo con la solución, ¿vale? Venimos con la solución que realmente es unir esos dos mundos, simplificarlos y poner una cabeza común, ¿vale? Es decir, una solución diferente, que lo que va a hacer es que si tú estás trabajando desde aquí, tú te puedas conectar a 4 o 5 herramientas concretas. Si estás trabajando en la oficina, te puedas conectar a esas mismas 4 o 5 herramientas concretas. Es decir, joder, eso parece lo lógico, sí, pero no está implantado en ningún sitio. En casa te conectas con la VPN y llegas a una serie de sitios, en la oficina a otros, y llegas a otra serie. A veces el gestor de estas cosas es diferente, el que genera las políticas en un lado, tal. Entonces, lo que os decía, hemos sacado una herramienta que es muy sencillita de implementar, luego os enseño cómo funciona, que aúna estas dos cosas y que además permite que tú esto lo puedas meter también en lo que son access points o switches, no únicamente de stream, sino de cualquiera que pueda trabajar con ese protocolo de autenticación y de permisos que os decía, ¿vale? Situando también el radius en lo que es la nube, ¿vale? Luego os enseño el diagrama de flujo, en caso cuando tú te conectas y demás. Pero bueno, entonces, algo que os voy a contar, ya que vamos con tiempo, os cuento cómo ha sido cuando se lanzó este producto, hicieron obviamente una beta, ¿vale? Y dicen, vamos a probar esto. ¿Sabéis lo que hicieron? Para que veáis esta gente la cabeza que tiene. Nos mandaron un par de links y nos dijeron, esta es la beta, montad vosotros un entorno de UZTNA. Las instrucciones no se entregan de manera deliberada. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser sencillo, ¿vale? Entonces nos pusieron un poco, y encima me lo dieron a mí, de España. Si se lo hubieran dado a él, vale, pero a mí, bueno, pues yo conseguí montarlo, o sea, imaginaos, cualquiera aquí podría haberlo hecho. No cogieron al mal listo, lo que os quiero decir. Entonces, es muy sencillo, el despliegue es muy rápido. En el momento en el que tú pones esto, rápidamente ya empieza a operar. Los perfiles los menús son simples y demás. Y luego es esa parte que es ubicua. Tú puedes llegar a prácticamente cualquier sitio. O sea, el despliegue es prácticamente inmediato. Y luego, importante, lo que os decía, todo esto lo tenemos colgando en la nube. Lo bueno de tener las cosas en la nube, y lo que más nos suele gustar a nosotros de tener las cosas en la nube, es que cualquier actualización no requiere una parada de servicio.
cualquier nueva funcionalidad no requiere una parada de servicio tampoco. Si se cae una máquina, levanta otra, nos encargamos nosotros, somos un SaaS también, o sea, somos como cualquier SaaS que estéis habituados a utilizar, nosotros lo tenemos, es decir, la puesta en marcha de nuevo vuelve a ser automática y muy rápida. Metes un usuario, una contraseña, tienes tu entorno creado, configuras y empieza a funcionar. Y esto de verdad que funciona así. Y luego que no se nos olvide el tema del IoT. El tema del IoT cada vez cobra más importancia. ¿Por qué? Pues porque los IoTs no tienen un agente. ¿Cómo haces tú para meter un usuario, una contraseña a un agente? O sea, un IoT, a una bombilla. No tienes agente. Bueno, pues nosotros sí que lo hemos contemplado de alguna manera. Ya por último, porque yo no sé si más o menos voy en hora. 15 minutos, bueno, pues me va a sobrar casi incluso 10, pues para, si tuvierais alguna duda o lo que sea, contaros cómo es nuestra estructura, ¿vale? Cómo la hemos pensado. Entonces os voy haciendo un pequeño recorrido. Tenemos dos estructuras, tenemos lo que se llama la arquitectura de aplicaciones, que significa cómo yo voy a dar acceso o cómo voy a limitar acceso a las aplicaciones. Para que lo visualicéis, me habría gustado tener la demo, pero no he podido hacerlo, pero si alguno está interesado, localizadme y cerramos una demo y yo os lo enseño si os mando pantallazos, o incluso a futuro os podréis, lo mismo hasta dar un usuario, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, imaginaos que yo estoy con mi móvil o con mi portátil en casa. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí va a ser darle un doble clic a mi aplicación y mi aplicación lo que me va a mostrar va a ser un portal pidiéndome un usuario y una contraseña, obviamente. Meto ese usuario y esa contraseña y yo no voy a montar un túnel desde mi equipo, ¿vale? Lo que voy a tener va a ser un agente, ¿vale?, que va a un túnel que está en la nube, que es nuestro, y este es el que se va a encargar de decir, Víctor tiene acceso a SSH, VNC, a una máquina HTTP y acceso a determinadas aplicaciones de la nube. Y esas son las que a mí me van a aparecer en la pantalla. Es decir, no voy a abrir un navegador y voy a buscar intranet, no, me salen los iconos con dónde yo puedo acceder, ¿vale? Y dices, bueno, pero eso, ¿qué ventaja supone? La ventaja supone es, primero, yo no estoy mandando mi tráfico de internet aquí, que esta sería mi oficina, representa nuestras oficinas, nuestro campus, nuestro data center y un IaaS, por ejemplo, ¿vale? No estoy mandando ese tráfico de internet directamente, estoy mandando nada más que lo que me interesa. De hecho, si viéramos esto, cuando se forma el túnel, aquí lo que se genera es una ruta estática con un /32 hacia donde tú quieres llegar, ¿vale? Nada más. Entonces, tú estás aquí, puedes estar trabajando con tu oficina y el resto de procesos siguen saliendo a internet. O sea, ya ahí le estamos dando una primera capa de seguridad. ¿Por qué? Porque solo vas a mandar hacia allá el tráfico que corresponde a esa ruta. Todo lo demás tu equipo ya lo está descartando, ya lo está tirando fuera, ¿vale? Y luego, de la forma que os decía, es aquí donde se discrimina y aquí donde se manda a la pantalla y se dice, Víctor, tienes 4 iconos en los que pinchar. Por eso os decía, pues si habéis visto alguna vez el My Apps de Microsoft, en el que os presenta una especie de pantalla en la que tú puedes pinchar en la aplicación y acceder. Pues esto es igual, aquí te dice, puedes hacer SSH a todas estas máquinas o puedes hacer esto. Entonces, aquí ya lo primero que estamos ganando es eso, una seguridad básica, que todo tu tráfico, imaginaos que tenéis un virus, bueno, pues a lo mejor se puede expandir hacia acá, pero si ese virus va destinado, tú tienes un túnel y el túnel va directamente a un terminador de túneles, sabes seguro que va a llegar, porque es que todo el tráfico se mete por el canuto y sube para arriba. Aquí en cambio no, aquí tienes una dirección IP, 3, 4, 5 visibles, que son las que te habilitan y las diferentes rutas de vuelta, ¿vale? Entonces, lo primero que haríamos sería esto, disponibilizar las herramientas. Para ello, vamos a meter lo que son diferentes Service Connector. ¿Qué es un Service Connector? Pues es un container que se monta sobre un Ubuntu y ese container es el que va a dialogar con nuestra plataforma en la red y va a estar diciendo, oye, este puede entrar, este no puede entrar, este puede hacer esto y este no puede. Respecto a la identidad, lo que hacemos es conectarnos o a Google o conectarnos a Azure o incluso podemos utilizar e integrarnos con un LDAP de Azure. Azure tiene su propio servicio de LDAP, que es el Entra ID, este que os decía, pero también podéis montar un LDAP, como si fuera un SaaS o como si fuera un PaaS o como vosotros queráis, desplegáis en la máquina virtual lo que es el LDAP. Entonces, la identidad siempre la hacemos aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
de nuevo simplificarlo, porque no tienes que montar algo nuevo para esto, ¿vale? Y luego, pues, esa disponibilización y estos agentes los puedes correr tanto dentro como fuera de tu oficina. La parte de acceso. La parte de acceso es recordar que esto tiene dos piezas. Una es que tú puedes teletrabajar, conectarte desde cualquier sitio, y luego tienes la otra parte, la parte de acceso. ¿Qué es la parte de acceso? Cuando tú te vas a la oficina. Cuando tú vas a la oficina y pinchas el cable, pues, joder, nos encontramos de todo. Nos encontramos gente que tiene una buena política de seguridad, que si no te reconoce, te manda un portal de invitados, si hay algún problema te mete en cuarentena, te mete en una VLAN determinada o te hace lo que sea, pero tenemos gente también que tiene configurado su NAC, o tiene su radius, o tiene su política de seguridad, ¿vale? Aquí, lo anterior que habéis visto, se integra con esto, y cuando tú llegas a tu oficina, o cuando llega un tercero y se conecta, vuelve de nuevo a lo que es nuestra nube, y en nuestra nube se dice qué permisos va a tener esa persona, si está autorizada, a qué VLAN se le debe conectar, etcétera, etcétera. De tal forma que vas a tener un entorno más controlado a nivel de red de lo habitual, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros, desde la perspectiva de red, podemos hacer para el acceso, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte poco más, el deciros que, bueno, que todo lo que es esto se integra directamente con, ya os lo he comentado antes, con todos los LDAPs que principalmente lo hacemos con Azure, o sea, porque es lo que más está demandando el mercado, y la verdad es que poco más por mi parte. No sé si, si tenéis alguna duda o... Sí, claro, se integra el doble factor de autenticación, sí, por supuesto, sí, no podemos caer en algo, sí. No sé. Bueno, pues oye, de verdad, muchísimas gracias por... Ah, perdón. Gracias. Antes que su tiempo de formación es en YouTube. Recordad que son dos palabras, no una. Vale, ya veis. Gracias.